dice, ¿y dónde está la venida de lo que esperan los cristianos? Ahora es la misma iglesia. Ahora es la misma iglesia que duda de la venida del Hijo de Dios, que duda del regreso del Señor por su esposa. Y por causa de esa duda y por causa de esa frialdad, se duermen. Se duermen. ¿Por qué? Porque sus lámparas no las tienen preparadas. Muchos dirán, hermano, pastor, yo tengo mi Biblia y tengo una muy grande, pastor. Tengo una Thompson, ¿verdad? Pesa 50 libras. ¿Y de qué sirve si no la tiene en el corazón? ¿Y de qué sirve si no la tiene en su conocimiento? ¿Y de qué sirve si no la atesora en su interior? No sirve de nada. Pero la lámpara no es suficiente. Hermano, ¿por qué se distinguieron las prudentes? Según la lectura que usted y yo acabamos de hacer, ¿por qué se distinguieron las prudentes de las insensatas? ¿El qué? El aceite. El aceite. Hermanos, estaban a la mitad de la noche y corría la tarde. Las tinieblas llegaron y las insensatas solo llevaban el aceite que recibieron la primera vez en la lámpara. Escuche, la primera vez cuando te tocaron, cuando te llamaron, cuando te ungieron, cuando te convertiste. La cantidad de aceite que el Señor te dio, que te llenó y rebosaba y hablabas en lengua y creíste que eso era todo. Pero las prudentes entendieron que el aceite hay que renovarlo. Hay que renovarlo constantemente. La gente dice erróneamente, yo ya fui lleno del Espíritu Santo, porque una vez vino la administración de ellos y hablaron en lenguas y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Fuiste lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice, los apóstoles en el día del Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero tiempo después, cuando sacan a Pedro de la cárcel, hermano, dice que toca la puerta, y en ese pasaje donde dice que la mujer de la sorpresa le cerró la puerta en la cara a Pedro y se fue, dice que entrando alabaron a Dios y dice, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta es, ¿y no que Pedro ya había sido lleno en el Pentecostés? ¿Aló? ¿Cuántos me están escuchando? Amén. ¿Y no que Pedro ya había recibido la llenura en el día de Pentecostés sobre los 120? ¿Usted creyó que el bautismo del Espíritu Santo es algo que se recibe una vez en la vida? Y hay gente que creen que tienen sus lámparas llenas de aceite y no saben que esa lámpara está más seca que el mismo desierto. Porque cuando te dieron la lámpara, cuando te dieron la palabra, cuando te dieron el conocimiento, amén, te dieron una porción, te dieron un toque del Espíritu. Quizás fuiste lleno, pero no entendiste que constantemente, día a día, tienes que estarla renovando. Por eso dice la Biblia que Pedro y Juan a la hora de la oración iban juntos. Porque sabían que sus lámparas las tenían que llenar día a día. Día a día. Hay gente que vive de glorias pasadas. Oh, yo hablé en lengua. Hablaste. Pero si no buscas a Dios, pero si no oras, pero si no buscas de ese aceite, de lleno ya no tienes nada. De lleno. Tú viste, pero de lleno ya no tienes nada. Las prudentes entendieron que el aceite es algo que hay que estar renovando constantemente. Una pregunta para los que somos, porque yo también, que nacimos en campo o así en zonas rurales. Hermano, ¿qué hace el aceite en una lámpara? ¿Qué hace? La luz. ¿A luz? Ahora, ¿qué hace una lámpara sin aceite? ¿Qué hace? Se apaga.
se apaga. Hermano, según esta parábola, el 50% de la iglesia se quedará en el día del rapto. El 50% del pueblo de los creyentes se quedarán en esta tierra en el día del rapto. Las 10 estaban durmiendo, oiga, escuche, las 10 estaban durmiendo porque el esposo tardó, aún las prudentes, miren, quizás se les pegó el letargo de los otros, ¿verdad? O de las otras, y se durmieron. Pero dice la Biblia, escuche, dice la Biblia en el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche, cuando todas las vírgenes estaban dormidas, como hoy en día la iglesia está dormida, en ese momento salió un clamor, hermano, donde le dijeron a todas las esposas: levántense, ahí viene el esposo. Hermano, ese versículo me dice a mí que habrá un aviso. Me dice a mí, montones de veces le he dicho yo a los que son constantes y han oído todas las enseñanzas, que yo creo con todo mi corazón que antes de que venga el rapto, Dios va a mandar un gran avivamiento. Que ese avivamiento es figura de ese grito donde les dicen a las vírgenes: levántense, ¡ey! Dejen de dormir, levántense, ahí viene el esposo. Para mí eso es figura del último avivamiento de todos los tiempos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ese avivamiento es el último mover de la gracia de Dios. Es lo último que Dios va a hacer para salvar al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué mandar un avivamiento? En ese tiempo Dios va a derramar su espíritu. Van a haber sanidades, van a haber milagros. Porque es el último mover de Dios para despertar, para capacitar, con el propósito de que te vayas en el rapto. Con el propósito de que te salves en el rapto. Hermano, pero hay gente que no entrarán en ese mover porque están dormidos. Porque están dormidos y no están en vigilia, no están en espera verdaderamente del esposo. Porque tienen la lámpara. Sí, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Tienen el conocimiento, pero no tienen luz. No tienen luz. Esta palabra, sin Espíritu Santo, sin aceite, sin luz, te hace ciego. Te hace que te confundas. Por eso hay gente predicando y creyendo tonterías. Porque creen que esto es un asunto de letra. Porque creen que esto es un asunto de solo leer y cuándo soy literal y cuándo interpreto. Y creen que es un asunto de mente. Y no entienden ellos que el único que puede revelar esta palabra es el que la escribió y se llama Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Por eso, si no tienes aceite, aunque tengas la lámpara, no tienes luz. Así como la lámpara no sirve de nada sin el aceite, así es la Biblia sin oración, así es la Biblia sin búsqueda del Señor, así es la Biblia sin comunión con el Señor. Te confunde, te entorpece. No dice la Biblia que para el mundo esto es necedad. Y ya lo hemos hablado, usted lo ha oído, muchas veces yo lo he predicado. No dice la Biblia que para el de afuera esto es lo más absurdo que nosotros podemos hacer. ¿No dice la Biblia eso? Esto es necedad para el mundo. ¿Por qué? Porque la lámpara, que es la palabra de Dios, solamente sirve cuando el fuego está prendido. Cuando hay aceite, hay luz.
hay llama. Hay llama. Y por lo tanto, hermano, ¿para qué es la lámpara? Para ver tu camino. Hermano, y ahí está el precipicio, pero como no tienen lámpara, infierno, dice ahí. Pero como no tienen lámpara, van caminando derechito al infierno. Pero como le digo, este mensaje es un mensaje para la iglesia del Señor. Mire lo que dice el verso 6. Regreso yo al verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué cosa es un clamor, hermano? Un grito. ¿Qué decía ese grito? Era un grito, antes que nada, ¿para quién era ese grito? Para las virgen, para la iglesia. ¿Qué decía ese grito? ¿Qué decía, hermano? ¿Qué decía? Salid a recibirle. Ahí viene, ahí viene. Ahora, les avisaron que venía el esposo, ¿verdad? Para eso fue el grito, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, voy a decir algo que probablemente va a herir la tradición de muchos aquí. La Biblia dice, y Jesucristo puntualmente dijo, hablando de su regreso, dijo, porque el día y la hora nadie lo sabe. Eso dijo el Señor, ¿verdad? Es más, dijo, ni aún los ángeles del cielo. Mire, hermano, y en uno de los evangelios va más allá, dice, ni el Hijo. Ni el Hijo como hombre, como carne. Porque el día y la hora nadie la sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora, agárrese. Jesucristo dijo, nadie la sabe. Pero Jesucristo no dijo, nunca nadie lo sabrá. Ya le puse a temblar. Jesucristo no dijo, nunca nadie sabrá el día. Puede o puede que no. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Por favor, todos vayan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vaya por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 1 en adelante para que usted entienda el contexto de lo que la Biblia está hablando. ¿Estamos todos ahí? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que, ¿qué dice? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermano, ¿de qué está hablando el escritor? Del día del Señor, de la venida del Señor, ¿verdad? Del rapto que dice la Biblia que será como ladrón en la noche.